Siempre habíamos militado en la base, que lo habíamos hecho junto a la gente, teníamos esto como una pérdida, lo que ellos pensaban que era un gran privilegio era para nosotros una pérdida, tener que andar rodeado siempre de un aparato, llegar a un lugar, quedarse 5 minutos, tener que estar volando, así que recuperamos algo que para nosotros es central y que es lo que hoy venimos a hacer acá. Y cuando pensaban que al día siguiente íbamos a estar muertos, cansados y desilusionados, miren, van 9 meses y tenemos una plaza del pueblo de la hostia enorme en San Martín y en todos los lugares donde vamos. Que vamos a estar cansados si el pueblo sufre. Que vamos a estar desmoralizados si nuestra fuerza política estuvo realmente en su historia mucho más acostumbrada a estar del lado de la oposición, del lado de la resistencia, del lado de los perseguidos, del lado de los acusados, muchísimo más tiempo en la historia que lo que nos tocó ocupar responsabilidades de gobierno y la Casa Rosada. Nuestra fuerza política es una fuerza política que milita junto a las bases y que milita junto al pueblo. Lo hace en la Casa Rosada, lo hace cuando nos toca hacer oposición, y si este ciclo político es más largo, que no tengan ninguna duda, nadie se va a cansar, nadie se va a aburrir, nadie se va a desmovilizar, nadie se va a desmoralizar. Vamos a seguir militando cada día que gobierne el neoliberalismo en defensa de la Argentina, todos los días, desde el lugar que podamos, con los instrumentos que tengamos. Y vamos a hacer cada vez más, no cada vez menos. Vamos a llenar cada vez más los lugares, no nos vamos a ir diluyendo, nos vamos a ir fortaleciendo y organizando para seguir haciendo esta tarea que es la que está en nuestra sangre y en nuestro corazón. Acompañar al pueblo cuando sufre y avanzar todos los días por el bienestar y la felicidad del pueblo. No vamos a dejar. Ni un solo minuto de hacerlo. Miren, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, miren, acabo de sacarme el abrigo que tenía y acabo de ver esto que tengo acá, esta pulserita blanca. Esta pulserita blanca dice Presidencia de la Nación, y yo en este acto solemne voy a proceder a romperla y a sacármela, no porque tenga un problema con las instituciones, no sale, no porque tenga un problema con las instituciones, ni con, sino porque hoy fuimos a eso que denominan audiencia pública, que estando ahí nos hemos dado cuenta que era una farsa, una pantomima, un teatro, como todo lo que hace el gobierno de Macri cuando tiene que fingir que presta oído a lo que pide la gente. En Davos se escuchaban, en el mini Davos se escuchaban que le pedían los empresarios. ¿Y sabe qué le dijo Aranguren? Nuestro gobierno no es un gobierno que los va a escuchar para después decidir en nuestro gobierno. Y ahí se desnudó el ministro Aranguren. Van a decidir los empresarios. Y eso es lo que hicieron con el tarifazo. Y eso es lo que hicieron con la devaluación. Decidieron los empresarios. Y esto que armaron es una puesta en escena para que vayamos nosotros a cumplir la formalidad. A cumplir la formalidad. No hacía falta una audiencia pública con 300 expositores para ver si estaban de acuerdo o no con el tarifazo 1, con la versión 2.0, con la versión 3.2, con la versión 4.5, porque si tuvieron que ir modificando ese tarifazo, no es por las audiencias públicas, no es ni siquiera por lo que nosotros hicimos en la Cámara, es por lo que el pueblo argentino le demostró en las calles. Ese es, lamentablemente, en aquellos que hablaban del diálogo, del consenso y la república y las instituciones, es el único método que reconocen. Escuchan a los empresarios, van y hacen. Y después, el famoso ensayo y error, no es un ensayo y error, simplemente es tirarse el lance
a ver si sus medidas antipopulares pasan, y si pasa queda, y el único error que reconocen como error no es algo que ellos piensan que está mal, el error es que le estamos diciendo en la cara a Macri que eso no lo pueden hacer, que hay resistencia, que hay pueblo, que hay organización, que hay derechos, que no lo pueden pisotear, no es ensayo y error, es lance y resistencia, ese es el modelo, el único que le funciona a este tipo de gobierno, y digo lamentablemente porque no han discutido nada con nadie. Y déjenme aclarar. ¡Bravo! ¡Bravo! Primero lo primero. Déjenme aclarar para qué estamos haciendo esto. Miren, compañeros y compañeras, acá hay muchos elementos, todos sabemos que esta es una etapa distinta y que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender bien qué es lo que está pasando, en dónde estamos parados. La acción política requiere del análisis, requiere de la reflexión, requiere de la comprensión, porque si no uno se la pasa caminando para un lado equivocado y desperdiciando esfuerzos para el lado en donde no hay que desperdiciarlos. Por eso hay que reflexionar, y la reflexión es un asunto colectivo. Por eso también felicito a los compañeros que todos los fines de semana, con lluvia, con frío, con calor, con 40 grados, estuvieron acá reflexionando, pensando. El conocimiento es colectivo, no es individual. Pero fíjense, nosotros tenemos que poner toda nuestra cabeza para entender qué es lo que está pasando, con una particularidad que venimos viviendo desde la campaña electoral de Macri, su aparato judicial, mediático, y no me detengo ahí porque no es un problema solo judicial y mediático, ya lo estamos viendo. Esto no es una cuestión ni siquiera de Macri, de Durán Barba, de la justicia argentina, de Manieto. Esto es un movimiento de la derecha continental, esto es un movimiento internacional que está haciendo punta en la Argentina. Entendámoslo, Macri también es un títere de otros intereses. Y entonces, digo que hay que comprender, que hay que analizar para saber cómo actuar con más fuerza, con más potencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero nos lo ha dicho Cristina y lo sabemos muy bien. Ellos no solo se dedican a embellecerle el gobierno a Macri, a taparle las cagadas que hacen, a solucionarles los problemas y las mentiras, a olvidar rápidamente todas las promesas cuando no se van cumpliendo, sino que además nos atacan a nosotros permanentemente. Es un doble movimiento. Por un lado, protegerlo a Macri, y si no a Macri, a toda esa fila de personajes que están haciendo el casting para suceder a Macri y aplicar la misma política. Pero además, nos están pegando a nosotros, porque lo que necesitan es que no haya alternativa, que no haya opción, impugnarnos, llenarnos de barro, tirarnos todo el tiempo y permanentemente, particularmente a nuestra compañera Cristina, acusaciones, mentiras, falsos juicios, falsas declaraciones que le hacen hacer sobre temas que no existen. Yo he sido protagonista de algunas de esas mentiras, tema dólar futuro, ahora que encubrió a tal otro, que era socio de tal otro, le investigaron 100 veces, le investigaron el patrimonio, como si ahora pudieran decir que la justicia durante nuestro gobierno era adepta al gobierno. Mentirosos, mentirosos. El partido judicial viene de muy atrás, podría hablar de 100 años atrás. No fue que trabajó para nosotros, como no trabajaron esos servicios de inteligencia. Es mentira, esta campaña judicial viene de antes. Lo veíamos marchando contra el gobierno, a los funcionarios judiciales en nuestro mandato. Pero nosotros sabemos que nuestra tarea es comprender, pero una tarea central, y tiene que ver con esto, de la autocrítica, que yo voy a tratar de reformular un poco, pero llamémoslo de momento autocrítica,
Es cierto que con esas armas que tienen, mediáticas, judiciales y extranjeras, han logrado confundir y han logrado generar climas y generar hasta prácticamente hechos, interpretaciones de los hechos, y eso ha calado en buena parte de nuestro país y de nuestro pueblo. No hay que ignorarlo, porque a ellos les fue bien con ese trabajo y nosotros nada ganamos, simplemente denunciando que tienen todo ese poderío, que tienen a los grupos de empresas mediáticas, que tienen toda la plata porque trabajan para los empresarios. Nada ganamos lamentándonos, nada ganamos denunciándolos a ellos por lo que hacen. Tenemos que avanzar un paso más en esta etapa. Aunque ellos tengan hasta el último canal de televisión, aunque tengan hasta el último diario y hasta la última radio, es nuestra tarea conseguir decirle la verdad a todos los argentinos. Si no lo hacemos, ya sabemos que las clases dominantes tienen todo. No nos felicitemos simplemente por identificar que Manieto, que La Nación, no alcanza. Hay que redoblar los esfuerzos y hay que redoblar la creatividad y hay que trabajar en nuestro discurso y en nuestra forma de llegar, porque ahí en ese terreno nos ganaron a mucha gente y probablemente si antes tenían 100 ahora van a tener 200, entonces va a ser más difícil todavía. Pero ¿qué sentido tendría para un gobierno neoliberal no usar todo ese aparato? Lo van a usar. ¿Y qué sentido tendría para nosotros simplemente lamentarnos cuando sabemos muy bien cuál es la receta? La receta es la que decíamos al principio: la militancia, la comunicación popular, el puerta a puerta, el timbre por timbre, el fábrica por fábrica, universidad por universidad, barrio por barrio. Vamos a estar trabajando. No les importa que ellos sean todavía más poderosos. Si eso es así, probablemente vaya a seguir siéndolo. Y con todo ese poderío mediático, igual todavía les duele que a pesar de las acusaciones, a pesar de todas las mentiras que han dicho, simplemente pudieron ganar por un punto después de 12 años de gobierno, como también les duele que la presidenta más votada se llame Cristina Fernández de Kirchner. Y eso se hizo a pesar, con nuestra viveza, pero tenemos que redoblar los esfuerzos. Por eso yo vine acá a trabajar, y a tratar de darles a ustedes elementos que hemos pensado, que se nos ocurren, para poder trabajar la cuestión discursiva, para poder trabajar la comunicación, para poder explicar mejor. Tenemos que mejorar en esto, porque no podemos simplemente lamentarnos y andar llorando por los rincones que ellos tienen todo lo que tienen. Tenemos que trabajar el doble y tenemos que pensar el doble y tenemos que comunicar el doble. Compañeros y compañeras, y me parece que también, a pesar de haber perdido esa elección y de todas las cuestiones complicadas y oscuras que están ocurriendo en la Argentina, también tenemos que poder valorar nuestras oportunidades y nuestros triunfos, porque los hemos tenido estos meses. No es que no hemos ganado nada, no es que mismo hoy lo que pasó, el tarifazo se paró, el tarifazo de 1600% no lo pudieron meter. Si nosotros no nos damos cuenta cuando metemos un gol y nos pasamos simplemente nosotros también leyendo Clarín, entonces vamos a perder la fuerza, porque ¿saben qué? Ahí se lo paramos con la gente en la calle, como le vamos a parar todas las políticas. Todas las políticas embestidas sobre los derechos. Y fíjense, decía nuestras ventajas, y hay que saber medir y ver y percibir los tiempos, cómo van cambiando, las etapas, cómo van cambiando. Y yo me voy a permitir hablar primero de la campaña de Macri. Quiero volver sobre la campaña de Macri en la línea que decía el compañero. ¿Por qué quiero volver sobre la campaña de Macri? Porque yo sigo pensando una y otra vez qué pasó en esa campaña, cómo fue esa campaña.
¿Se acuerdan? Seguramente a muchos